podcast donde compartimos testimonios llenos de esperanza para fortalecer tu corazón, siendo testigos de vidas transformadas por la gracia de Dios. Tendremos expertos con consejos prácticos para cultivar tu salud emocional y espiritual. Juntos exploraremos el poder de la fe y el bienestar en nuestra vida. Comencemos. Desde el corazón con Ángel Mancero. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos en una segunda temporada de Desde el Corazón con Ángel Mancero, este podcast que lo que más anhela es darte herramientas, darte información de mucha bendición que pueda ayudar a tu vida emocional, a tu vida espiritual y que puedas edificarte con todo el contenido que preparamos para ti con mucho amor. Así que bienvenido a esta segunda temporada. Tenemos temas increíbles que estoy segura van a hacerte crecer de una forma impresionante y que puedas usar todas estas herramientas, todos estos testimonios para gloria de Dios, pero si no conoces de Dios, para tu día a día, para que sepas que hay esperanza, para que sepas que hay fuentes y recursos que puedes utilizarlos en tu día a día y que van a bendecir tu vida. Así que, dicho eso, estamos hoy en el nuevo episodio de esta nueva temporada. Tenemos un tema súper interesante, pero antes de contarte qué es lo que vamos a hablar, quiero presentarte a nuestra invitada, a Tañita. Yo le digo Tañita, ella es Tania Angueta, es nuestra invitada. Tañita, bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Angie, realmente me siento muy honrada de estar aquí contigo. Gracias por esta invitación. Como te decía, es la primera vez que hago algo así, pero siento que el Espíritu va a fluir, el Espíritu del Señor que nos une, y le agradezco a Él por estar aquí y a ti. Realmente para mí es un honor compartir con las personas que muchas me han preguntado, sobre todo mujeres en realidad, en el medio en que me desenvuelvo. Y Tania, háblanos de esto, o sea, háblanos del presupuesto, cómo tienes finanzas sanas, porque no hablan de finanzas, pero hablan de lo que tienen para comer o no, de lo que tienen para pagar o no en el día a día. Y creo que la pregunta va no porque tenga una vida exitosa, sino porque he aprendido, como dice la palabra, a vivir con mucho o con poco, porque en la vida es así, es como una montaña rusa. A veces estás arriba y tienes todo y a veces estás abajo y no tienes nada absolutamente. Qué lindo. Gracias, Tañita. Yo muy agradecida por tu tiempo, muy agradecida porque sabemos que en la vida Dios nos va preparando siempre para poder ayudar a otros. Y sabemos que este podcast lo ven tanto quienes conocen de Dios como quienes no lo hacen. Así que la idea es poder ayudarnos y a través de este medio lograr llevar esa esperanza, llevar recursos, herramientas que gracias a Dios lo hemos recibido y ahora poder bendecir a más personas. Pero antes de empezar y contarles cuál es el episodio del día de hoy, quiero que nos cuentes quién es Tañita, quién es Tania. Bueno, Tania es ante todo una hija de Dios y orgullosa de serlo, por supuesto, bendecida, mamá de 2 hijos, mi Lore, de 27 años, ya es casada, y mi gordito, que le digo así con mucho cariño, que tiene 22 años. Soy divorciada actualmente. Y claro, eso no define, pero es importante para el contexto de lo que vamos a ver, ¿sí? Porque a mí me toca tomar decisiones sola. Pero siempre digo yo, y en algún momento me decía mi mamá, ahora sí me siento tranquila porque sé que no estás sola, estás con Dios. Y eso es lo más importante, aferrarse a la palabra de Dios. Y bueno, en la parte profesional, yo soy especialista en procesos, en compliance. Tengo una carrera de aproximadamente 25 años trabajando en la parte financiera. Y eso me ha dado muchas oportunidades de aprender muchas cosas porque todos los días se aprende. Y ahora quiero ponerlas en práctica. Estamos trabajando en un proyecto muy importante para mí porque creo que lo más importante en la vida es hacer lo que te gusta. Y para glorificar al Señor tienes todo
todos los temas, tienes todo el espacio para hacerlo. Y con este proyecto quiero hacerle sueño en hacerlo. Estamos madurando porque actualmente estoy sin trabajar y eso también es importante considerarlo porque es una realidad de muchas personas. Así es. Y en cierta edad más. Entonces, para todo eso, te puedo decir que lo que vamos a conversar es muy valioso y lo hago desde el corazón, desde mi experiencia en las distintas etapas de haber trabajado para una multinacional, de estar actualmente sin empleo y buscando qué emprender. Y estoy aplicando todos esos maravillosos principios que nos da la Biblia. Yo siempre digo cuando converso, es que busca en la Biblia y está todo. O sea, absolutamente todo lo que quieras vas a encontrar en la Biblia. Para mí es mejor que el Google, porque encuentras sabiduría, realmente. Qué lindo. Gracias, mi Tañita. Yo creo que es importante conocer también tu trasfondo, tu familia, tu experiencia en el tema. Y bueno, lo que queremos hoy tratar en sí, lo vamos a hablar en 2 episodios para poder abarcar la mayor información posible. Así que les invitamos a que puedan ver ambos, porque vamos a hablar sobre finanzas, que yo creo que es un tema súper, súper importante y bastante enriquecedor para todas las edades, desde los más jovencitos hasta las familias ya conformadas, hasta una persona que es un adulto mayor. Yo siento que es un tema que hoy en día es importante poder mirarlo desde la perspectiva que lo vamos a ver hoy. Así que les cuento, Tañita nos trae una forma súper interesante de ver las finanzas, dividiéndolo en 2 episodios, como les había comentado, y lo vamos a llamar como 5 leyes de la destrucción y 5 leyes de la restauración. Para eso le voy a dar paso a Tañita que nos cuente la introducción, a qué hace relación, para ir abarcando cada una de las leyes que en este episodio lo vamos a hablar, las 5 leyes de la destrucción. Bueno, Angie, me permito dar una historia corta que los creyentes la conocemos y creo que incluso los no creyentes también lo conocen, pero para contextualizar, vamos a desmenuzar la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? ¿De qué se trata esta parábola? Habían 2 hijos, tomar en cuenta que son 2 porque son 2 personas independientes. Y el Señor nos da su sabiduría y cada cosa que está escrita es por algo. Uno de ellos era rebelde realmente y aún estando vivo su padre le dijo, dame mi parte de la herencia. Y el padre se la dio. Este chico no la supo manejar, la despilfarró en fiestas con sus amigos, al punto de llegar a no tener para comer, no tenía dónde trabajar, tuvo que ir a trabajar cuidando cerdos, dándoles de comer a los cerdos. Es decir, topó el fondo de lo que puede topar una persona. En algún momento reaccionó y dijo, mi padre tiene haciendas, los obreros de mi padre comen mejor que yo, le voy a pedir a mi padre trabajo. Y regresó a su casa y cuando le estaba viendo desde lejos el padre que regresaba, se alegró, le abrió los brazos, le recibió con mucho amor, como son todos los padres. No importaba lo que había hecho, no importaba que venía en ceros, que venía mal, era mi hijo y lo recibió. Sin embargo, hay que considerar que el otro hermano le decía, o sea, la envidia, ¿no? Porque siempre ha existido. Oye, padre, a él le diste, estás haciendo una fiesta, pides que matemos un cordero, hagamos una fiesta porque él regresa y yo he trabajado para ti fielmente durante todo este tiempo y nunca me has dado nada de eso. Y el padre le explica y le dice, yo estoy alegre porque él está volviendo a mí. Y ahí vemos que el Señor es tan maravilloso, tan grandioso con nosotros, que no importa las veces que caigamos, Él está ahí para darnos la mano y recogernos. Levantarnos. Ajá. Siempre y cuando nosotros hagamos conciencia de eso. Y justamente a partir de todo esto, que te conté en 3 minutos, creo, la parábola,
vamos a generar información. De hecho, hay unos lindos libros, sobre todo del doctor Andrés Panassiou, que para mí es mi mentor, es mi coach financiero, porque es una persona muy inteligente, un hombre de Dios, que por esas casualidades de la vida le conocí aquí en Quito, y realmente al analizar sus libros, yo digo, wow, o sea, esto es simplemente algo debería ser como común. Todo es algo que debería fluir en nosotros. Desgraciadamente, no dejamos que fluya el espíritu en nosotros o no tenemos este sentido común. Y sentido común, ya vas a ver en cada uno de estos que tú dices, pero, o sea, eso es lógico. Sí, pero no lo aplicamos. Entonces, yo les quiero comentar que dentro de estas 5 leyes de destrucción que vamos a hablar ahora, la primera es la ley del corazón infeliz. Esta ley, por algo es la primera, porque normalmente nosotros conocemos a nuestro alrededor o hemos sido incluso parte de las personas que no se conforman con nada en la parte económica. Que si el Señor me dio un Toyota, bueno, ya, Toyota no está mal, pero quiero un Ford y me endeudo para comprar el Ford. Ay, tengo un Ford lindo, pero salió el Tesla. No, es que yo debo tener el Tesla porque mis amigos tienen el Tesla. Y me compro el Tesla y a los 2 meses sacan otro modelo. Y sigo siendo infeliz y sigo queriendo alcanzar eso. ¿Y en qué incurro? En que me fui endeudando para llegar al Tesla. Y fui infeliz. Igual soy infeliz con el Tesla. Y logramos un sobreendeudamiento. Y nosotros debemos considerar que esto es bastante grave porque daña la sanidad de nuestras finanzas, daña la sanidad de nuestro hogar, nuestra tranquilidad, la paz que deberíamos tener. Y como dato importante, te puedo decir que el 60% de las personas en el Ecuador, de las familias en el Ecuador, tienen sobreendeudamiento. Esto quiere decir que todo lo que gana entre el esposo y la esposa no les alcanza para pagar las deudas. Y si no les alcanza para pagar deudas, menos les alcanza para los temas básicos. Exacto. Y te cuento que hay países que ya no funcionan así, pero es porque han topado fondo. Hablaba con unos amigos brasileños y me decían, en esas conversaciones, ¿cómo puedes gastar más allá de lo que ganas? Para ellos es algo que no tiene sentido. Yo les decía con tarjeta de crédito, o sea, así nomás gasta. Ellos decían, en Brasil hoy ya no funcionan las cosas así. Si tú tienes dinero en tu cuenta, en ese momento haces transferencia y compras. Es más, nadie te va a dar un par de zapatos si no está el dinero en el banco. Wow. O sea, y es una cultura. Es una cultura porque han sufrido tantas crisis económicas que les tocó adoptar eso. O sea, si no me pagas, no te doy. Así de fácil. Pero ¿sabes algo, Tañita, que yo veo también en el corazón infeliz que dices que es una de las primeras leyes que nos llevan como a una declinación financiera en nuestra vida? Y es la comparación, a veces, siento yo, que puede pasar que, no, ya se compraron acá ese carro, yo también quiero. Y no importa, sí puedo pagar. Y literalmente aprendemos como a eso, a compararnos, a querer más y más y más por lo que vemos. Y las redes sociales hoy en día son parte de eso. Entonces es como que ves a tus amigos o por último a un famoso influencer o alguien y tú dices, qué bonito ese carro. Y algo que me he dado cuenta que en nuestra actualidad está pasando es que las marcas se enfocan mucho en las emociones de las personas y juegan con eso de una forma que nosotros incluso somos víctimas de eso, que tú dices, ¡ah, qué hermoso! Y es como que llega ese punto de la publicidad a deslumbrarte tanto que dices, no, yo quiero, no importa, sí me voy a comprar. Y juegan con eso y ahí está, cuando no tienes un corazón, se puede decir pleno, en ser contento con lo que Dios te ha dado y tienes ahorita y dices, no, eso es un lujo, o sea, ahorita estoy bien con lo que tengo, pero llegas a dejar que tu emoción sea más fuerte y dices, no, yo quiero eso.
o esta persona tiene, yo quiero eso. Entonces, es un día a día donde tú tienes que ser muy sabio y tener un corazón, que lo contrario Agradecido. sería, ajá, exacto. Y otra cosa que pasa mucho con este tipo de personas Ujú, es que se validan por lo que tienen. Es decir, si yo tengo un carro nuevo, un carro del año, soy mejor persona. Y eso no es así. Las personas, en primer lugar, valemos por ser hijos de Dios, que creo que todos aquí lo tenemos claro. En segundo lugar, por lo que somos, no por lo que tenemos. Hay ujú, muchas personas que tienen mucho dinero y no son felices. ujú, O en este camino de quiero más y quiero más, nunca llegan a tener ese contentamiento ujú, con su corazón, decir, sí, Señor, gracias porque hoy estoy sano, gracias porque hoy tengo para comer, gracias porque hoy tengo para movilizarme. Y en el ejemplo del auto, se suben al auto y dicen, "Chusa, pero es que el vecino tiene un mejor auto y yo no". ujú, Entonces, esto es súper importante que lo consideremos, ujú, que este corazón debe ser agradecido. En conclusión, y yo no quiero dejar pasar la oportunidad de decirles, en la Biblia está todo. Y si ustedes me permiten, nosotros tenemos ujú. en Filipenses una palabra muy hermosa en la que nos dice, soy feliz en lo poco, soy feliz en lo mucho, y yo eh, creo en Cristo que me fortalece. Él nos fortalece en todo momento. Ujú. Entonces, tengamos en cuenta esto en esta ley, que un corazón agradecido también está listo para recibir. Y yo digo, capaz y uno piensa, ¿no? Yo he visto y he escuchado también como enseñanzas de finanzas en las que, claro, te dan los tips de cómo ahorrar, cómo hacer tu presupuesto en gastos, organizar tus pasivos, todo. O sea, creo que tenemos mucha desinformación. Pero mira qué importante cómo empieza lo que tú nos compartes, Tañita, yendo desde nuestro corazón. O sea, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estamos nosotros? Y algo que me gustó mucho y comparto es que debemos empezar y aprender a amar lo que somos. Y cuando conversábamos y hablábamos del tema antes de estar aquí en cámaras, era entender lo que mencionábamos, un corazón agradecido y ese contentamiento de estar bien con lo que tenemos. Porque así como ahorita tenemos un nivel de bendición, Dios lo va prosperando y te va llevando a siguientes niveles. Y yo pienso que ahí pasa algo muy interesante y los que son papás lo van a entender. Pero si mi hija que actualmente tiene 13 años y me dice, mami, dame la llave del carro, voy a comprar o voy a salir, yo le digo, no, si tú aún no tienes la edad ni el conocimiento ni la práctica para hacer ese tipo de cosas, tranquila. Entonces ya obviamente va a alcanzar una edad donde ella tenga una licencia, pueda manejar. Entonces yo pienso que claro, ahí sí, mi amor, vamos, yo ya sé que maneja bien, no hay problema. Pero al punto al que quiero llegar es Dios es así con nosotros. Nos va dando conforme tú puedes hacer y administrar ese ingreso que claramente viene de Dios. Y es algo que lo aprendemos, pero obviamente es ir de nivel en nivel sabiendo administrar en cada uno de esos momentos y siendo contento con lo que tenemos en ese momento, sin compararnos. Entonces, me encanta entender eso, Tañita, que va desde nuestro corazón y lo que le pasaba al hijo pródigo, ¿no? No tenía un corazón alegre, un corazón feliz, o sea, no era contento con lo que tenía Y tenía mucho, y tenía mucho. tenía Entonces, muchísimo. literalmente es dejar todo por nada Así. y perderte. Entonces, esa sería la primera ley. ¿Cuál sería la siguiente, mi Tañita? La segunda, vamos a hablar del alma impaciente. Y bueno, yo creo y te cuento que ahí sí el Señor trabaja día a día conmigo, Ujú, porque yo soy una mujer muy impaciente, quiero que las cosas sean rápidas. Creo que el hecho de haber trabajado en una multinacional te tiene así, como que estoy googleando algo, no acabo de escribir la pregunta, ya está la respuesta. Y muchas personas, yo diría que el 99.9% trabajamos así. Sin embargo, acá lo que nos enseña la palabra del Señor es que seamos pacientes, que nos pongamos objetivos económicos. Por ejemplo,
Yo voy a fin de año, quiero irme en diciembre, estoy en enero, quiero irme en diciembre de paseo. Necesito $1,000, divido para 12, voy a ahorrar $80 mensuales, pero ser constantes. De pronto puede ser que tú digas, pero este mes no voy a ahorrar. No, sí, tienes que hacerlo. Es una cultura que nosotros debemos aprender a hacerlo. Y ser pacientes y saber que voy en un año a irme de paseo tranquilamente, voy a tener mi dinero y no voy a estresarme por deudas y voy a manejar bien esto. Es súper importante el aprender a hacer ahorros. Yo te cuento, para comprar el primer carro a mi hija, yo ahorré como 7 años. Era medio ilógico porque decían, entró al colegio y yo ya pensaba en el carro de la universidad. Pero sí, o sea, me tomó 6, 7 años, sí, pero al final dije, ya, aquí está el dinero, ¿sí? Y no es que ahorraba muchísimo, pero lo que ahorraba ganaba intereses y sobre eso ganaba intereses, más el ahorro, más los intereses. Entonces, hay formas de hacerlo. Respetando esos objetivos, pongámonos objetivos claros, qué es lo que queremos hacer y seamos pacientes y constantes. Y como tú decías, no depende de la edad, depende de lo que queramos hacer. Porque los chicos de 18, 20 años pueden ahorrar $2, $3, no importa el monto al inicio, importa la cultura. El hábito. El hábito de hacerlo, de tener un respaldo, porque incluso estos respaldos financieros nos van a ayudar en el momento de crisis. ¿Qué nos pasó en la pandemia? Yo creo que la mayor parte de personas nos cogió así como que, ¿y ahora qué hago? Las personas que trabajaban en el día a día no tenían ahorrado, ni las personas que teníamos un trabajo fijo, porque no tenemos esa cultura. Muchas empresas se cerraron. ¿Qué pasaba con las personas? Tuvieron que ser creativas. Y eso es algo muy importante, ser creativos en el momento de la crisis. No tomar como que la crisis viene y me acabó. No, la crisis para mí es una oportunidad. Yo en este momento estoy pasando una crisis en el sentido de no tengo empleo. ¿Y qué voy a hacer? Entonces digo, no, voy a ver qué hago. Es una oportunidad de cambiar de vida, es una oportunidad de demostrarme a mí mismo que puedo hacer otras cosas diferentes, pero también hay que tomarte la pausa para pensar qué vas a hacer, o sea, ser paciente. Yo oí el otro día, y eso yo les invito, a que oigamos podcast, filtremos de gente que realmente vale la pena. Y yo le escuchaba y decía, en el momento de la crisis es el momento de desaparecerte. Yo decía, ¿por qué me voy a desaparecer? Es cuando más tengo que trabajar. No, es cierto. Tienes que tomarte una pausa, analizar, ver qué tienes alrededor, qué tienes tú por dentro, qué te falta también. En mi caso, yo vi en tus manos. Sí, y en mi caso, con 16 años de experiencia, algunos estudios, todavía dije, oh, me falta esto, y me he puesto a estudiar lo que me falta. Igual, o sea, me estoy tomando una pausa y es eso lo que debemos pedir, sabiduría a lo alto, tomarnos la pausa y aprovechar este momento de crisis, ¿sí? Pero siendo pacientes, poniéndonos objetivos. Y me gustó algo que dijiste respecto a hacer lo que mejor podamos con lo que tenemos en nuestras manos. Y creo que eso es importante porque a veces nos limitamos a, pongo un ejemplo, si tienes un trabajo fijo, ya vivo con ese sueldo y ya todo bien, no me falta nada, pero personalmente y por eh, mi, mi escuela de familia, que son mis padres, ellos eran docentes, ya se jubilaron, pero ellos tenían su ingreso fijo, pero jamás les vi como cruzados los brazos recibiendo solo su sueldo, sino que siempre hacían algo más. Vendían edredones, vendían cositas, o sea, siempre buscaban un ingreso adicional. Y algo que algún momento lo escuché y me parece full oportuno mencionarlo ahorita, es si tienen un hobby que les puede dar algún ingreso adicional, pues hacerlo, porque aparte de que haces algo que disfrutas y te gusta, ¿por qué no sacar una retribución a tus finanzas? Como
digamos, eres pintor. Yo tengo una amiga que pinta muy bonito y ella en un momento de crisis pintaba cuadros, los vendía y tenía ingresos para su familia. Entonces, digo, hay que ser muy sabio en tomar lo que tienes en tus manos para que puedas también generar ingresos para tu hogar o para tu vida. Sí, yo concuerdo con eso y ahora que estoy en esta etapa de mi vida, a mis amigas de la oficina yo les digo, busquen algo adicional que hacer. Si es vender y amar, no importa, porque primero te tiene activo, la mente necesita estar activa y segundo, siempre debemos tener un plan B. Yo siempre llamo eso plan B, pero yo nunca tuve un plan B y ahora lo estoy buscando. Y por eso es importante que nosotros tengamos lo que tú dices, un buen ejemplo, siempre algo adicional que hacer, porque incluso no solamente por dinero, sino por actividad, porque tu mente esté activa, seguimos haciendo eso después de jubilarnos, porque necesitamos hacerlo Sí. para no terminar nuestros días mal, porque hay personas que se jubilan y cruzan los brazos y no saben qué hacer en su casa. Sí. Estas actividades son súper importantes que nosotras los vayamos incrementando, vayamos cambiando, porque además son parte de bendecir a otras personas. Así es. Porque muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Tú decías algo muy importante, bendecidos para bendecir. Si somos bendecidos en saber arte, podemos enseñar arte a otras personas para tomar nuestro tiempo e invertirlo sabiamente. Qué lindo. Vamos con la tercera ley, ¿sí? Sí. Aquí es importante y no quiero cerrar este capítulo indicando que estos objetivos que nosotros tenemos son súper importantes. ¿Por qué? Porque les puse el ejemplo del viaje, pero hay otro ejemplo. Queremos comprar algo. Si nosotros ahorramos con ese objetivo, cuando tenemos el dinero en efectivo, tenemos el poder de compra, nosotros en nuestras manos. Y ya no voy a salir a comprar las mejores ofertas, entre comillas, sino realmente voy a buscar un proveedor que me dé la mejor oferta. Sí, de pronto no voy a tener hoy el televisor, lo voy a tener en 6 meses, pero te garantizo que vas a tenerlo a mejor precio y de mejor tecnología en 6 meses. Entonces, pensemos en eso también. Nosotros deberíamos aprender a ahorrar, porque recordemos que la palabra de Dios nos dice que el que pide prestado es siervo del que presta. Entonces, nosotros deberíamos aprender esto, porque además en la parte económica tiene su rédito. Esto está dentro de la ley del alma impaciente, ¿verdad? Sí. Y ahí entra también algo que conversábamos sobre la gratificación diferida. Yeah. Eso me parece chévere para que lo puedan aprender, entender y aplicarlo y tenerlo ahí presente. Gratificación diferida. Sí. Yo también cuando oí este término decía gratificación diferida. Bueno, entremos un poquito a ver de qué se trata. Esto es básicamente renunciar desde la humildad y desde la inteligencia y la sabiduría a hoy tener una gratificación para tenerlo a futuro. Por eso es diferida. Hoy ahorro para tener mañana una televisión. Hoy ahorro para mi casa. Obviamente, en estos casos de cosas ya muy grandes, como una casa, como un carro, la técnica no te dice, espérate a ahorrar $50,000 para que compres la casa. Lo que te dice es, mira, por lo menos tengas 50%, porque cuando tú logras dar una entrada de 50% de un auto, de una casa, de un terreno, de una oficina, logras bajar aproximadamente el 30% de los intereses. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a pagar menos y en menor tiempo. Ya no te endeudas a 15 años, te vas a endeudar a 7 años, a 5 años. Has tenido un periodo de ahorro y esa es mi gratificación diferida, porque ya no voy a estar endeudada 15 años en comprarme una casa, me voy a endeudar apenas 5 más 5 que yo ahorré, son 10 años. Tengo 5 años de no pagar una deuda, que son los 5 años de intereses que yo estoy pagando. Claro. Yo te cuento que en algún momento compramos una casa, tuvimos un dinero, dijimos, vamos a pagar. A los 7 años debíamos exactamente lo mismo que cuando nos prestaron el dinero. Yo decía, ¿qué pasa?
Y me dijeron, es que los primeros 5 años solamente paga deuda, solamente paga intereses. Qué dolor. Qué dolor, o sea, Ajá. increíble. Y uno no se da cuenta de esas cosas, Sí. pero son reales, son reales. Esa es la gratificación diferida que nosotros como hijos de Dios debemos saber visualizar. Ujú. Y en la parte económica nos va a dar réditos. Claro. 5 años sin pagar deudas, Claro. amén. Porque Sí. yo realmente digo, gracias Señor por no pagar 5 años más. En esos 5 años más, ¿qué vas a hacer? Vas a irte de viaje, vas a ser la época de darles los mejores estudios a tus hijos. Ujú. O sea, siempre va a haber en qué invertir el dinero. Sí, y va a haber como esa cosecha de Sí. lo que decidiste bien ahora con la gratificación diferida. Sí, También lo he escuchado como gratificación postergada, entonces siento que es muy útil para el tema de finanzas porque lo haces más consciente, entiendes que eso te va a llevar a a un nivel de paz, porque sí siento que cuando uno vive endeudado, lo primero que pierdes es la paz. Y algo que escuchaba justo de tu mentor, Panasiuk, él decía, si es que ya te compraste la tele, te compraste el mejor sonido, te compraste todo para tener tu sala de distracción, de entretenimiento en casa, ya, ahora siéntate y di, ¿tienes paz? Con todo lo que te endeudaste y ahora vas a tener que pagar. Entonces, es súper retador porque hoy en día, como tú bien decías, estamos a un clic de tener la información así. Estamos a un clic de comprar las cosas así. Estamos a un clic de buscar lo que queremos y tenerlo. Por eso, en este tema de decisiones de finanzas, yo pienso que hay que hacer una pausa y decir lo que bien nos mencionabas, Tañita. Esto a futuro, ¿cuánto en intereses va a tener? Y me parece muy, muy valioso eso. sí. La, Y ahí te complemento. En esa pausa, digamos, ¿lo necesito o lo quiero? Que es diferente. Porque sí, necesito movilizarme y para movilizarme está bien un carro que sea usado, pero quiero un carro del año. Es diferente. Me dan el mismo uso, la misma utilidad, pero la diferencia es que con el uno posiblemente me tenga que endeudar a unos 3, 4 años y capaz que en 4 años ya ni tengo el auto. Y en este que es usado, lo compro y me sirve en este momento. Sí. Y de a poco vamos a ir avanzando. Genial. Tenemos tantas herramientas. Vamos con la tercera ley. ¿Cuál es? La ley del espíritu independiente. Bueno, yo te hablo esto desde el corazón y desde la experiencia de 16 años de haber trabajado en Contraloría en una empresa. Entonces ya el nombre lo dice todo. Y a nadie le gusta que les demos un feedback, porque así somos los seres humanos. No nos gusta escuchar lo que no queremos. Sin embargo, hay personas muy valiosas en nuestras vidas que nos van a decir las cosas sin filtros y que nos van a decir lo que necesitamos escuchar, no lo que queremos, que es diferente. Entonces, aquí de qué nos habla este principio, que debemos desde la humildad saber escuchar a la gente que nos quiere, a la gente que nosotros honramos, respetamos y queremos. Y hay 4 personas muy importantes en nuestras vidas que nos van a ayudar y que debemos nosotros ser sensibles a escuchar. Ser sensibles y humildes. Y aparte que yo digo, cuando a mí me dan información, la información es poder. Después yo tomaré la decisión que yo quiera, bien o mal, pero con todas las cartas en la mesa y con toda la información es mucho más fácil discernir, decir, esto sí aplica para mí, esto no aplica para mí. Esas 4 personas de las que nosotros siempre deberíamos de escuchar. En primer lugar, si tú eres, si tienes pareja, tienes cónyuge, es esa persona. Porque es la persona que está a tu lado, es la persona que más te conoce, está contigo 24/7. O sea, ¿quién más te puede decir? El cónyuge. El cónyuge. Porque al final del tiempo, si tú tomas una mala decisión o si toman mala decisión los dos se van a ver afectados o los dos se van a ver beneficiados. Entonces, es la primera persona a la que tú tienes que escuchar y con los cuales vas a tomar la decisión. La segunda persona o las personas que te van a aconsejar bien, no desde la parte técnica, pero sí desde el corazón, son los padres. Y desde la experiencia. Y desde la experiencia,
No dejemos de lado eso. A veces decimos que ella está viejito y no sabe lo que dice, no sabe lo que hace. No, ellos tienen Qué lindo. una fortaleza muy importante, que es el amor desinteresado por nosotros como hijos, más la experiencia. Eso es poder. Y te van a dar un buen consejo y tú debes también tomarlo. Y sabio. Sí, Ajá. porque tienen sus años y por algo están ahí. Entonces, es muy importante escuchar a nuestros padres. No dejemos de lado, no porque no estén actualizados en el Netflix, no estén actualizados en cómo manejar un celular, no tienen sabiduría. Honremos a nuestros padres. Eso es parte de honrar a nuestros padres. Y voy de nuevo a la Biblia. Encontramos esto en la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Qué lindo. La tercera persona que nosotros deberíamos buscar es una persona que nos conozca en la parte financiera, que nosotros respetemos en la parte financiera. No te estoy diciendo personas que sean ricas, que tengan mucho dinero, porque eso no es felicidad, Así es. sino que sean referentes para ti, que digas, esta persona vive bien, en el sentido de que vive tranquilo, vive en paz, que es lo que buscamos todos. Entonces va a ser un referente para mí y, bueno, te voy a pedirle consejos sobre lo que voy a hacer, ¿sí? Y Raúl, y esta persona no debe ser técnica necesariamente, o sea, simplemente un amigo generalmente puede ser nuestros Que ha mentores. administrado bien sus finanzas. Sus finanzas, y Ajá. nosotros vemos eso Claro. a leguas. Y por último, y fíjate que al último le ponemos a la persona técnica. A un experto. A un experto. A un financiero. Sí. Y más que financiero, experto en lo que yo voy a hacer. Si me voy a comprar una casa, entonces voy a buscar a alguien o que recién se compró una casa o voy a buscar a un vendedor de bienes raíces que me diga qué tengo que buscar en una casa, que no es fácil comprar, cómo son los financiamientos que hay en el mercado, qué me aconseja. Entonces, fíjate que tienes una variedad de información que ahora sí, con la cual tú puedes tomar una decisión sabia. Como dicen, ¿no? En la multitud de consejeros hay sabiduría. Hay sabiduría, definitivamente. Esto a mí me impacta mucho porque a veces por la juventud dicen, no, es que yo lo sé todo. O sea, los chicos de 25 a 30 años lo saben todo y no escuchan. Y después el típico de la mamá, te lo dije, te lo dije. Tañita, esta tercera ley era, no sé si era el alma impaciente. Espíritu independiente. Espíritu independiente. El espíritu independiente. Así es. Sí, y es muy valioso y consideremos eso. No descartemos a nuestros padres, toda información es poder. Wow, qué lindo. Muy, muy, muy bueno, la verdad. ¿Cuál es la cuarta ley? La cuarta ley, la mente desorganizada. Bueno, esta se habla sola, ¿no? Sí. La mente desorganizada. Si nosotros tenemos nuestra mente desorganizada, realmente nuestro actuar va a ser desorganizado. Por eso incluso hay libros enteros de que te hablan de disciplina, de organización. Y de la mano de esto, yo siempre digo que no es malo ser disciplinado, pero el otro extremo también es malo. O sea, siempre tenemos que buscar un equilibrio. ¿Sí? Sí. Disciplinados ¿para qué? Para formarnos un carácter en el que nosotros podamos hacer un plan de gastos. Y aquí llegamos a lo que mucha gente dice, cree que hacer el plan de gastos es todo. No, es parte de. Y si nosotros somos disciplinados, podemos hacer un plan de gastos, vamos a poder salir adelante. Pero no solamente es hacer un plan de gastos, porque hoy por hoy tú tienes un Excel, las personas que no tienen mucho acceso a la tecnología y a personas grandes pueden hacerlo en un cuaderno sin ningún problema. Sí. También hay algunas aplicaciones que son incluso gratis en las que tú vas descargando todos tus gastos, van directo a la factura, tú ya sabes cuánto te gastaste. Ay, qué chévere. Sí. ¿Cuál de ellas? ¿Tienes alguna, Tañita? Hay algunas, no sé si puedo decir marcas. Sí. Hay del Banco de Guayaquil, del Banco de Pichincha, y son gratis. Entonces, tú vas teniendo ahí información que incluso te dicen, te vas gastando de tus ingresos de 1,000, ya te gastas el 30% en educación, porque tú pagaste la pensión o compraste libros, entonces te va dando ese tipo de información. Sí, que tú puedes utilizarla. ¿Sí? ¿Para qué?
para que tú puedas hacer un buen plan de gastos. Y aquí debemos nosotros hacer siempre 5 cosas importantes. El primero, comprometerte. ¿Comprometerte a qué? Con la persona, en el caso que seas casada. Y esto quiero poner énfasis porque a veces vas a cursos y te dicen, el presupuesto tiene que sentarse con su esposo a hacerlo. Y yo no tengo esposo, ¿y ahora qué hago? O sea, se acabó el presupuesto, hasta ahí llegué. Entonces no es así, porque podemos sentarnos con una persona de confianza, que nosotros tengamos, en mi caso, que soy soltera, simplemente me siento con alguien que me conozca, que yo sepa que le quiero, que me quiere, que me va a decir las cosas tal cual, transparentes, y me va a ayudar a tomar decisiones. Ayudar, no va a tomar decisiones por mí, yo tomo las decisiones. En el caso de los cónyuges se van a comprometer, bueno, hagamos el presupuesto, pero sobre todo cumplamos, ¿sí? Revisémoslo periódicamente, que eso es lo más importante. Genial. Hay que recopilar información en estas apps que podemos tener, en un Excel, en un cuaderno, ¿sí? ¿A través de qué? De guardar estas facturitas, porque a veces sí te tomas un cafecito, pero que es un café, Los gastos 1.50. hormiga. Los gastos hormiga. Wow. En el taxi, que es 1.50, que en el bus, y hay tantas cosas así chiquitas que si no tienes un recibo, anota en un papel y guárdalo. Y vas a ver que al final del mes esos gastos suman. Mucho. Claro. Suman. Entonces ahí nosotros vamos a poder tener esta información y decir, bueno, partimos con esto. Esta es nuestra realidad. Este es mi diagnóstico inicial y así vamos a hacer. Luego, cuando tengas ya tus ingresos, los comparas contra los gastos. Entonces, primero, me comprometo, recopilo y comparo. Y ahorita comparo mis ingresos versus los gastos. Si los ingresos son más superiores a los gastos, estamos bien, estamos ok, pero eso sucede en el 5% de los casos. Así que vamos con la segunda parte. Si los gastos son superiores a los ingresos, vamos a tener que ajustar, ¿sí? Sí. Bandera roja y vamos a ajustar. Hay formas de ajustar las cosas. Cada uno a la interna sabe cómo lo puede hacer. O subo mis ingresos, o me cambio de trabajo, o vendo Yambal, o busco una alternativa diferente, o bajo los gastos. Y ahí yo les invito a ser creativos, porque ahí sí nosotros decimos, bueno, ya que no puedo salir a vender porque el tiempo no me da, entonces, bueno, no voy a salir a comer 4 veces en el mes afuera. O en la semana. Sí. No voy a salir todos los feriados porque no me alcanza. Me voy a programar uno y voy a ahorrar para eso. Entonces vas haciendo ese equilibrio hasta que llegas a 100 gané y 100 gasté. Ya. Dentro de estos rubros, quiero que se considere también, no como gasto, el ahorro. Eso es súper importante. Tengamos esa cultura, como yo te decía. Yo ahorré 6 años y a veces me parecía ilógico, pero yo jamás topé eso porque era mi ilusión entregarle algo importante a mi hija. Qué lindo. Sí. Y claro, no fue el carro del año. Obviamente era un carrito modesto, pero le servía para el efecto, ir y venir de la universidad. Y eso era lo que se logró como objetivo. Luego ya comparamos, corregimos lo que te decía, ¿qué vamos a hacer? Subimos los gastos, subimos los ingresos, bajamos los gastos. Cuando tenemos crisis muy, muy importantes, vas a tener que trabajar en los dos. Subir tus ingresos, pero también bajar gastos. Sí, entonces, en conjunto con ese compromiso lo vamos haciendo de a poco. Y es importante que no bajemos los brazos a la primera vez. La primera vez va a ser un desastre posiblemente, la segunda vez también. Pero vamos aprendiendo y esto es un proceso. No es que porque hagas el plan hoy, tus finanzas van a mejorar en 6 meses ni en un año. Así es. Llegar a una estabilidad financiera te lleva años y mantenerla más todavía. Y si son jovencitos, yo creo que escuchar esto les va a ayudar a que desde ahorita vayan concientizando de los puntos que hemos hablado para ya cuando formalicen o quieran, bueno, a una edad un poco más madura, puedan tomar buenas decisiones financieras, tener su plan de ahorro. Yo creo que eso es muy importante. Entonces,
Lo que nos decía Estañita era comprometernos, recopilamos, comparamos y Corregimos corregimos y y ahora finalmente controlamos. porque no sacamos nada haciendo un lindo Excel, una buena aplicación que nos diga tienes que gastar en esto, si no controlamos esos gastos. Aprovechemos que hoy tenemos mucha tecnología y vuelvo a los bancos, porque en los bancos tú puedes tener varias cuentitas, ¿no es cierto? Que en primer lugar no te generan ningún tipo de gasto y puedes tenerlo como sobres virtuales, digámoslo así. Entonces vas poniendo en estas cuentitas, yo tengo para educación en el mes $80 pongo en esta cuenta. Tengo para gastos de salidas $120 pongo en esta cuentita. Y así organizarlo, ¿no? vas organizando, o sea, aprovechemos estas ¿Qué es herramientas lo que que tenemos. decíamos? ¿Qué es esta cuarta ley? Tener la mente desorganizada es como la ley de la destrucción, pero Sí, sería tener una mente organizada Sada. y por ende una vida financiera organizada. sí. Y Ujú. limitémonos a los gastos como nosotros los hemos presupuestado. Ujú. Esto no quiere decir bajo ningún aspecto que no se van a presentar imprevistos. Sí. También debemos pensar en imprevistos. Hay veces que a mi hija yo le decía, eh, Lore, yo tengo para ti, estoy ahorrando. Me decía, ¿para qué? No sé para qué, pero estoy ahorrando para ti. Llegó un momento en que me dijo, mami, quiero irme a estudiar afuera. Hay un curso de estos. ¿Podemos ocupar eso? Le dije, ya ves, apareció el para qué. ¿Sí? Qué bueno. Y en otro caso, ya con mi hijo, con esta falta de trabajo que me tocó hacer, le dije, hijito, o sea, sorry, lo tenía, pero tuve que ocupar para sobrevivir en este tiempo. O sea, Claro. mira, el Son ahorro circunstancias son circunstancias que diferentes, suceden, pero tenías ese fondo. pero había un fondo que no era el fondo, obviamente, pero me ayudó a subsistir mientras, Qué bueno. mientras me pagaban, mientras veo qué hago. O sea, es un Y al cambio tener importante. esta organización, Sí, ujú, es lo que nos habla Andrés Panaciú, que es muy bueno, ajá, y que no debe ser una motivación de una emoción que hoy, ay, sí, hoy hago el presupuesto, hoy lo cumplo. No, esto es constante. es el hábito, Sí, definitivamente. Yo creo que debemos crear ese hábito de tener una buena cultura financiera. Yo creo que ya desde la edad más temprana que puedan, para que cuando sean grandes, pues tener tener una vida tranquila. Yo lo definiría así, porque si bien el dinero no es el fin, yo creo firmemente eso, el dinero nunca va a ser el fin, es un medio con el cual Dios nos bendice para bendecir a otros, pero sí te da cierta tranquilidad en tener, como decíamos, en ese contentamiento de que, por último, si hoy como arrocito con huevo, soy feliz. Si tomo un tecito con galletas, pues igual, pero habrá momentos donde, bueno, gracias a Dios me pego mi tomahawk. Bueno, no me gusta mucho, pero sé que es sí, grande ese corte, entonces, como ejemplo, pero qué importante poder encontrar ese equilibrio que nos decía Estañita. sí. ¿Cuál sería la quinta ley? Y antes de cerrar, en el control, y es súper Ah, ya. importante, Ujú. eh, tomémonos el tiempo, tomémonos el tiempo. Cada 6 meses por lo menos regresemos a ver ese presupuesto, regresemos a ver nuestra realidad, porque yo comencé con una expectativa de un presupuesto bien bonito que decía, gano 100, gasto 100. A los 6 meses sentémonos con las personas indicadas, con la persona indicada y decir, a ver, ¿estamos cumpliendo? Y si no estamos cumpliendo, ¿por qué no? A Claro. ver, ¿qué está pasando? Tomémonos el tiempo, no creamos que esto es o un juego o un perder el tiempo, no, porque de esto depende las decisiones que debamos Y tomar a ahí, y futuro. ahí me parece súper chévere, Tañita, porque podemos aplicar las leyes anteriores, como nos desfasamos, ¿qué pasó? Entonces, analizar nuestro corazón, ¿qué pasó? ¿Nuestra emoción nos ganó? ¿O fuimos impacientes y nos sobreendeudamos en vez de ahorrar, como hablábamos del alma impaciente? ¿O qué pasó? Mi espíritu estaba em, No estuvo contento, independiente, independiente. claro, fue como que me dejé llevar y mi amor, me compré esto y nunca le consulté a mi esposo, o si vives solo, eres soltero, ¿qué pasó? ¿Por qué me desfinancié tanto? Caminé solo, no pregunté qué pasó. Entonces, qué lindo que se pueda como regresar a ver a través del control si hubo por ahí una falla con
esta evaluación de las leyes anteriores. Sí. Y yo añadiría algo que tú dijiste y se me vino así a la mente, que hablar de estos temas debería ser parte de los prematrimoniales. ¿Por qué? Porque es muy difícil hablar de dinero en la pareja. Pero si tú tienes una ayuda de un tercero que te dice, mira, esto normalmente, si quieres que te vaya bien, tienes que aplicar esto, como viene de un tercero, lo vas a tomar de otra forma. Claro. Y si lo aplicas desde el principio, ¿Hay bendición? vas a tener, sí, bendiciones. Y paz. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cuál sería nuestro quinto? El quinto Nuestra principio, quinta ley, ya para cerrar, ir cerrando. ya, la ley de la siembra y la cosecha. Aquí nosotros de lo que vamos a hablar es un poco recopilar y decimos, ¿qué es lo primero que uno debe sembrar? Es nuestra relación con el Señor. Debemos sembrar humildad, debemos sembrar disciplina, debemos sembrar buena relación con nuestra gente que está alrededor. Debemos sembrar también el ahorro, que es importante. ¿Y por qué hablo del ahorro con importancia? Porque realmente nosotros no tenemos esa cultura y tenemos que comenzar a hacerlo. Y estas finanzas deberían ser desde los niños, comenzar a hablar con ellos y decirles, mira, esta es una alcancía y en esta alcancía tú vas a poner 10 centavitos. De lo que yo te doy, pon los 10 centavitos acá. Del dólar que te doy, pon 10 centavitos, un centavo. No importa, lo importante es que vayamos creando esa cultura. Y el hábito, desde los más chiquitos. Sí, y no creer, como decíamos, que como soy joven no puedo hacerlo. No, mientras más temprano comiences a sembrar, más temprano verás los frutos. ¿Sí? Hay muchas personas que dicen, bueno, no podemos irnos al otro extremo en el que por acumular dinero hoy rápidamente tomemos malas decisiones. No podemos entrar en corrupción. Eso no se debe dar en ninguna parte y menos entre los hijos de Dios. O sea, porque sí, claro, me dicen un negocio buenísimo que me va a dar $10,000 ahora, pero yo sé que está mal. Claro. Yo sé que es perjudicar a otra persona o yo sé que es perjudicar a muchas personas y que eso no es lo correcto. De la integridad. Sí, entonces ahí no. Sí. Sí, entonces lo que sembramos, si nosotros sembramos hoy deudas, vamos a cosechar dolores de cabeza. Entonces tengamos en cuenta eso. Ahí hablamos de la siembra y la cosecha. Si sembramos hoy un ahorro, objetivos claros, a la final vamos a tener algo que a nosotros nos dé esa satisfacción de saber que estoy en paz, estoy tranquilo y tengo ese respaldo y hoy lo voy a disfrutar con mi familia. Porque muchas veces en el intento, en esta carrera desenfrenada de tener todo, pierdes lo más importante que es la familia. Wow. Sí, me parece que nos podemos desbalancear, porque yo creo que una palabra clave que la mencionaste fue buscar siempre el equilibrio. Entonces, algo que quisiera decir para finalizar, Tañita, y algo que he aprendido mucho y quisiera que ustedes también, quienes miran y escuchan, lo lleven en su corazón, es entender el tema del dinero que llegamos a tener. Siento que es importante decir una vez más que el dinero nunca sea el fin. He visto muchos hogares que se terminan por tema de dinero porque valoramos más el tener una vida ostentosa y llena de lujos que la relación. Entonces, algo que aprendí fue que el dinero nunca debe ser el fin, el dinero va a ser el medio para bendecirnos como hogar, para bendecir a otras personas. Algo que practico mucho es siempre destinar un valor para ayudar a otras personas dentro de mis finanzas. Porque he aprendido, y lo digo porque siento que es como desde el corazón de Dios, que cuando Dios nos da es por gracia. Todo lo que tenemos al final del día sí es por esfuerzo, porque ¿cómo obtengo una remuneración si no trabajo?
¿cómo obtengo un beneficio económico si no le pongo el empeño, la fuerza, la productividad día a día? Si no me gano mi puesto, como mucha gente lo dice, si no busco las formas de generar ese ingreso, porque Dios bendice, abre puertas, da oportunidades, pero quien al final tiene que labrar ese terreno es uno mismo y decir, o sea, la sudé, pero Dios ha sido bueno. Y con todo ese ingreso que Dios te bendice, poder dar a otras personas, yo siento que eso no engrandece tu orgullo, no engrandece tu, ay, yo doy, yo no lo digo con ese sentido para nada, más bien yo, como lo he dicho, ha engrandecido el amor de Dios en mi corazón. Es como ser ese instrumento de provisión para un hogar donde yo he visto que, o sea, lo están trabajando, lo luchan, pero no hay como tal vez el mismo, como decíamos, ¿no? Dios nos va llevando de a poco, de a poco, de a poco. No es del momento. Exacto. Pero yo siento que cuando tú haces esto, es también ser sensible a lo que Dios quiere bendecir y cómo lo quiere hacer, porque hay un versículo muy lindo en Malaquías, no, miento, no es en Malaquías, es en Corintios y habla sobre dar con el corazón alegre. Pero si tú sigues leyendo hacia abajo, dice que, me encantó esta parte, decía, lo voy a parafrasear, que cuando tú bendices con lo que Dios te ha dado a otra persona, le estás hablando del amor de Dios y le estás recordando y haciendo ver que Dios no se ha olvidado de esa persona. Entonces, cuando yo leí todo completo, no solo dar con el corazón alegre, sino entender que a través de lo que Dios nos da, a través de las finanzas, tú bendices a otros, le estás diciendo, Dios te ama, Dios no se ha olvidado de ti. Y yo creo que ese debe ser siempre el fin de nuestro corazón, entender que el dinero es un medio que por gracia lo hemos recibido y que debemos ser buenos mayordomos con lo que Dios nos ha dado. Y todas estas herramientas que tú nos acabas de dar, Tañita, son tan valiosas porque nos llevan a interiorizar. Como yo les decía, estamos acostumbrados a que tal vez nos hablen de finanzas, de hacer presupuestos, de cómo hacerlo. Yo creo que hay mucha información para hacer eso. Es más, pueden poner en Google y les van a dar hasta los formatos donde llenarlo. Pero si no actuamos desde la raíz, desde nuestro corazón, desde nuestro estilo de vida, desde nuestros hábitos, no vamos a llegar al fin al que podemos llegar, corrigiendo desde lo más mínimo para llegar a un punto de equilibrio donde podamos tener esa paz en nuestro hogar a nivel financiero y obviamente eso va a afectar también las otras áreas de nuestra vida. Entonces, quería cerrar con eso. Tañita, gracias por acompañarnos. Tenemos un segundo episodio. Vamos a tener un segundo episodio que queremos que lo miren porque si bien hablamos de la ley, de las leyes de destrucción, que al final son las que no nos llevan a lograr nuestros objetivos, la gratificación que nosotros claro, a la paz. Sí, a tener una salud financiera, le diría yo, porque si bien estas leyes nos dicen lo que puede destruirnos y nos hacen reflexionar y espero que haya movido su corazón y su vida y decir, ok, vamos a hacer la pausa que Tañita nos decía. Las siguientes leyes que vamos a hablar en el episodio 2 son las leyes de la restauración. Y me encanta esa palabra porque no es que ahí nos quedamos, sino que hay esperanza en que nuestras finanzas mejoren a través de la restauración al analizar todas estas que acabamos de ver en este episodio. Sí, para cerrar, Angie, primero agradecerte por el espacio y comentarte que tú dijiste algo que a mí me encanta y lo practicamos mucho con el grupo que trabajamos en la iglesia y somos bendecidos para bendecir. Yo siempre les digo, si haces esto, tienes aquí $1, $10, 1,000, no importa. Si tú haces esto y entregas, tu mano está lista para recibir. Entonces las bendiciones del Señor se multiplican como dice su palabra. Créanle, somos bendecidos para bendecir, pero si nosotros nos quedamos así, no vas a poder recibir nada tampoco. Nos quedamos con lo que tenemos. Con lo que tenemos. Sí. Qué lindo. Gracias, Tañita. Gracias por habernos acompañado en este primer episodio. Queremos verles en el segundo, donde puedan
tener estas herramientas para restaurar sus finanzas con sabiduría, con experiencia y sobre todo con mucho amor de parte de nosotros que queremos que puedan lograr esta salud financiera en sus hogares, en sus vidas. Si son jovencitos, pues ya tienen herramientas desde ahorita para poder equivocarse menos. Así que bueno, gracias por habernos acompañado una vez más. Les vemos en el segundo episodio. Esto fue el podcast Desde el Corazón con Ángel Mancero. Un podcast donde compartimos testimonios llenos de esperanza para fortalecer tu corazón, siendo testigos de vidas transformadas por la gracia de Dios. Tendremos expertos con consejos prácticos para cultivar tu salud emocional y espiritual. Juntos exploraremos el poder de la fe y el bienestar en nuestra vida. Desde el Corazón con Ángel Mancero.